Bueno amigos, y en esta ocasión me encuentro con Sergio Cabrera, quien a propósito del aniversario de la estrategia del Caracol, decidió atendernos unos minutos en este espacio radial. Sergio, muchas gracias por atender la invitación a DC Radio, la radio del distrito. Pues muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar con ustedes. Sergio, este aniversario en el que usted ha manifestado una gran alegría por el reconocimiento que se le ha hecho, también ha servido para desempolvar recuerdos. Como gestor del proyecto, hacer una relectura del mismo. ¿Cómo Sergio Cabrera ve hoy a la estrategia del Caracol respecto a la que aquel joven Sergio Cabrera la vio por primera vez proyectada en una pantalla? ¿Qué se quedó sin contar? ¿Qué se pudo contar mejor? ¿Cómo hace esa relectura de la obra hoy? No, bueno, yo vi la película completa hace más o menos un año en Madrid y realmente siento que la película cuenta lo que queríamos contar. Probablemente le modificaría cosas, pero no se debe hacer. Las películas son lo que son y uno no debe ni siquiera pensar, pero yo cuando la veo a veces me dan ganas de cortar una cosita aquí, una cosita allá, o me da cierta tristeza algunas escenas que me gustaban mucho, pero que debido a la duración de la película fue necesario cortar y sacarlas de la versión final. Pero en general me siento muy satisfecho del trabajo que se hizo con la película. La estrategia es una película llena de energía y rebeldía en una época difícil para el país. Narcoterrorismo, bombas, apagones. Aunque nació por la intención de contar una historia, solo por contar una historia, terminó volviéndose la insignia de lo que era ser colombiano en aquellos años. Cuando construyó el guión, ¿qué quería expresar además a la gente? ¿Qué hay debajo de la historia de la estrategia del Caracol? Pues yo cuando sentí deseos de contar esta historia y después cuando estábamos escribiendo el guión y después cuando la estaba editando, lo que yo quería era contar una historia acerca del ingenio popular, de la capacidad que tiene la gente de encontrar soluciones originales a sus problemas, de hablar un poco de la creatividad del pueblo colombiano. Ese era como el origen de la historia y yo creo que se logró. Yo creo que en gran parte eso es lo que la gente le gusta de la película, porque creo que la gente se ve reflejada en cómo es o como quisiera ser en la vida cotidiana. Pertenecían a un tal doctor Holguín, un tipo que nunca había vivido en esa casa. Mire, la injusticia comenzó una ciaga mañana hace como, unos 6 años más o menos, cuando frente a la pajarera se presentaron unos abogados y unos tinterillos contratados por un títere de Holguín, un tal Víctor Honorio Mosquera. Sergio, la película tomó mucho tiempo en llegar a las pantallas, de hecho tuvo muchos obstáculos. ¿Cómo hizo usted para mantener la moral en los actores, en el equipo de rodaje? ¿Cómo fue esa lucha también dentro del grupo para no desistir en el rodaje de la película? Bueno, había mucho entusiasmo en todos tanto en actores como entre los técnicos. Todo el mundo estaba de alguna forma enamorado de la historia, entonces realmente no fue muy difícil mantener la cohesión del equipo y convencer de esperar en los momentos en que tuvimos que hacer paradas, porque realmente el entusiasmo era muy grande. Es un tema interesante el de la justicia como trasfondo, pues en la historia los inquilinos son desalojados por orden de la ley, pero al tiempo es injusto porque son personas que pierden su hogar. ¿Cómo ve esa comedia y esa tragedia? ¿Cree que Colombia es una constante contradicción en lo que es la justicia y lo que debería ser la justicia? La justicia es imperfecta en todas partes. La película, más que de la justicia, habla, pues, o mi intención era que hablara más sobre solidaridad, que es una virtud sospechosa y que no siempre va al lado de la justicia. En realidad, en la película, si uno la mira con cuidado, los inquilinos tienen la razón. La casa les pertenece legalmente y es el propietario y el abogado quienes a base de sobornos y de trucos quieren recuperar una casa que ya han perdido. Entonces, por eso a mí me interesa, en la película me interesa más cómo la solidaridad vence sobre la injusticia. En representación de la parte interesada y actuando como apoderado del propietario, pregunto si se encuentra o no presente el doctor Víctor Honorio Mosquera. Presente, señor juez.
En cumplimiento de la orden del juzgado correspondiente, se procederá a ejecutar la operación del desalojo de los inquilinos de la casa demarcada con el número 834 de la calle Octava. Hoy el cine colombiano vive una ola de nuevas creaciones. De hecho, estamos en una buena época, pero irónicamente las películas no duran mucho en las salas. ¿Qué le está haciendo falta al cine colombiano para que el colombiano crea en él? Yo creo que hace falta tiempo, tiene que madurar y ir encontrándose con su cine, y los autores tienen que ir encontrándose con su público. El cine, digamos, el nuevo cine colombiano es muy joven y pues necesita madurar. La película nace de un hecho real que usted observó en la prensa y que se volvió una pieza de ficción. Curiosamente, cuando la película llegó a salas, la gente empezó a adoptar el mismo comportamiento de los inquilinos y a afectar inmuebles, a mostrar ese inconformismo. ¿Usted cree que la ficción y la realidad terminan siendo un círculo que se termina volviendo una parte de la misma moneda? No, o sea, el problema de los desalojos, digamos, del urbanismo en Bogotá y en todas las ciudades del mundo es similar, o sea, no creo que la realidad copia a la ficción, ni tampoco la ficción a la realidad. O sea, la película es una invención, y a mí, más que el tema de los desalojos, me interesaba el tema de hablar de un universo de solidaridad y de construcción de sueños. Eso es lo que me interesaba a mí de la película. Bueno, ha sido una charla muy interesante con Sergio. Sergio, muchas gracias por atender la entrevista y los mejores éxitos en este aniversario de la Estrategia del Caracol. Bueno, muchas gracias.